Bienvenidos un día Moon S a su canal favorito, el epicentro de la pasión superíndice 3N por Turcúa y sus dramas. Hoy, mis queridos Seriu Copyright Filos, vamos a adentrarnos en un mundo de chismes jugosos, secretos a voces, y por supuesto, de esas series que nos roban el aliento y nos hacen suspirar frente a la pantalla. Como ya abro en el eudo en el tutulo, hoy vamos a intentar desentrar más menos el misterio que rodea a esa supuesta foto secreta de Kerem y Hande. Porque aquí, en este rinku superíndice 3N de Internet, somos investigadores de la Faru, Dula de primera lunea. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al Uraku N de rumores y especulaciones, quiero aprovechar este momento para recordarles lo absolutamente vitales que son para esta comunidad. Son el corazón superíndice 3N y el alma de este canal. Si todavía no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. No se queden atrás se activen la campanita de notificaciones, ese pequeño más menos o icono que les alertaru cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y créanme no querrú perderse ni uno solo, porque siempre estamos trayendo lo mejor del mundo de las series turcas, desde análisis profundos que les harú ver las tramas con nuevos ojos, hasta los chismes jugosos que hacen hervir las redes sociales. Y por supuesto, no se olviden de dejar su me gusta. Ese pequeño más menos o gesto es una inyección superíndice 3N de energía para nosotros, nos demuestra que disfrutan de nuestro contenido y nos motiva a seguir buscando las historias apasionantes. Ahora supu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, relajen sus hombros y rense porque la bomba que vamos a soltar hoy promete sacudir los cimientos del mundo de las telenovelas turcas. Empecemos por poner las cartas sobre la mesa y contextualizar un poco la situación superíndice 3N. Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, dos nombres que resuenan con una fuerza descomunal en el Olimpo de las telenovelas turcas, principalmente gracias a su interpretación superíndice 3N magistral en Senu con diéresis al Capm. Esta serie, una comedia romántica que logró superíndice 3 conquistar los corazones de espectadores de todo el planeta, no solo nos regaló superíndice 3 momentos inolvidables en la pantalla, sino que también copyright en sirvió superíndice 3 como el superíndice 3 logo de un romance que cual estrella fugaz, trascendió superíndice 3 los límites de la ficción superíndice 3N. La química palpable entre Kerem y Hande era innegable, era algo que se sentía en el aire, y pronto esa chispa se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3N sentimental en la vida real. Un cuento de hadas moderno protagonizado por dos de las figuras atractivas y talentosas del panorama turco. Su romance fue seguido de cerca, casi dirua con lupa, por legiones de fans alrededor del mundo. Cada foto que publicaban, cada aparicio superíndice 3N pública, cada pequeño más menos a muestra de cariño más menos o entre la pareja era celebrada como si fuera una victoria personal. Eran sin duda la pareja del momento, el arquetipo del amor de cuento de hadas, la prueba palpable de que el amor verdadero puede surgir incluso en los sets de grabación superíndice 3N. Sin embargo, como suele suceder con frecuencia en el mundo del espectáculo, donde la presión superíndice 3N medio tica y las agendas profesionales pueden ser implacables, la relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin. Y aquí, precisamente es donde la trama se complica y empieza a tejerse el velo del misterio, donde las especulaciones comienzan a volar pido que un susurro en el viento, y por supuesto, donde entra en escena la famosa foto secreta que ha desatado tantas pasiones y ha alimentado las fantasías de miles de personas. La foto secreta en cuestión superíndice 3N, según los rumores que circulan en las profundidades de Internet, es una imagen que nunca llegó superíndice 3 a ser publicada de manera oficial. Se habla de una captura robada, de una filtración superíndice 3N accidental, incluso de un acto deliberado para generar controversia. Una imagen que supuestamente muestra a Kerem y Hande en una situación superíndice 3N comprometedora o que revela detalles desconocidos sobre su relación superíndice 3N. Algunos de los que aseguran haberla visto, afirman que la foto muestra una discusión superíndice 3N acalorada, una tensión superíndice 3N palpable entre ambos, mientras que otros, con una imaginación superíndice 3N a un mood ferviente, aseguran que la imagen revela un momento íntimo, una escena personal que nunca debió superíndice 3 haber salido a la luz, y que de alguna manera, compromete la imagen pública de las estrellas. La verdad es que la existencia de esta foto nunca ha sido confirmada de manera oficial por ninguna fuente confiable.
Gran parte de la información superíndice 3N que circula al respecto proviene de rumores difundidos en las redes sociales, de comentarios anu superíndice 3 nimos en foros de fans, y de especulaciones alimentadas por cuentas de chismes que buscan desesperadamente generar clics y viralidad. Pero ¿por qué copyright esta supuesta foto ha generado tanto revuelo? ¿Por qué copyright una simple imagen, cuya autenticidad ni siquiera es comprobada, ha sido capaz de encender la pasión superíndice 3N de tantos fans? Moore se ayudó del mero chisme fútil, de la necesidad de alimentar el morbo y la curiosidad ajena. La foto secreta simboliza algo mucho profundo, la obsesión superíndice 3N del público por conocer la verdad, o al menos lo que creen que es la verdad, de truth de las relaciones de las celebridades. Nos encanta creer en los cuentos de hadas, en las historias de amor perfectas que vemos en la pantalla, pero también copyright nos fascina, casi de forma compulsiva, descubrir los secretos, las imperfecciones y las contradicciones que se esconden de de esa fachada de perfección superíndice 3N. La imagen, ya sea real o producto de la imaginación superíndice 3N colectiva, representa una ventana a la intimidad de Kerem y Ande, un vistazo fugaz a la realidad de su relación superíndice 3N, lejos de los reflectores y las maras. En ese espacio donde las emociones son crudas y las decisiones se toman sin pensar en las consecuencias para la imagen pública. Ahora bien, Moore se ayudó de la polu copyright mica foto y de todo el ruido mediático que la rodea. Es fundamental recordar el impacto innegable que Kerem y Ande han tenido en el mundo de las series turcas. Su talento indiscutible, su carisma arrollador y esa química explosiva que derrocharon en la pantalla han contribuido de manera significativa al auge de las telenovelas turcas a nivel internacional. Ambos han protagonizado otras series exitosas que han cosechado premios y elogios de la crítica, y sus carreras siguen en ascenso, demostrando que son mucho que una simple pareja mediática. Hablemos un poco a fondo de Senu con diéresis al cap. Esta serie que catapultó superíndice 3 a Kerem y Ande a la fama mundial, es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso con fama de frío e insensible, que le ofrece una beca para cumplir su sueño más menos o a cambio de un peculiar favor, fingir ser su prometida durante 2 meses. La trama, que a primera vista puede parecer sencilla y predecible, es llena de enredos ingeniosos, malentendidos hilarantes y momentos de comedia que te sacan una carcajada sin esfuerzo. Pero también copyright aborda temas mucho profundos y relevantes, como la ambición superíndice 3N personal, la importancia de la amistad, la necesidad de luchar por tu sueño más menos y la búsqueda del amor verdadero. Kerem interpreta a Serkan, un personaje complejo y lleno de matices, que al principio se muestra como un hombre frío, calculador y obsesionado con el trabajo, pero que poco a poco va dejando aflorar su lado ese humano y sensible gracias a la influencia de Eda, interpretada magistralmente por Ande. La química innegable entre Kerem y Ande es, sin duda, uno de los principales atractivos de la serie. Su interacción superíndice 3N en la pantalla es natural, divertida y sorprendentemente creíble, lo que hace que sea fácil conectar con los personajes y empatizar con sus emociones. Además, la serie cuenta con una producción superíndice 3N impecable, una banda sonora pegadiza que se te queda grabada en la cabeza, y un elenco de reparto talentoso que complementa a la perfección superíndice 3N a los protagonistas, creando un universo rico y fascinante que te atrapa desde el primer capítulo. Senu con diéresis al cap no solo fue un con diéresis copyright sito arrollador en Turquía, sino que también copyright conquistó superíndice 3 a audiencias de todo el mundo, desde Amu Copyright Rica Latina hasta Asia, pasando por Europa, consolidando a Kerem y Ande como estrellas internacionales y abriendo las puertas del mercado global a las telenovelas turcas. Ahora alejándonos un poco de Senu con diéresis al cap y explorando otras facetas de la carrera de estos dos talentosos actores, no podemos dejar de mencionar Gunealli Beklerken. Aunque Kerem no comparte protagonismo directo con Ande en esta serie, merece ser mencionada porque fue una de las producciones que lo catapultó superíndice 3 a la fama y le permitió superíndice 3 demostrar su talento ante un público amplio. Gunealli Beklerken es una serie juvenil que mezcla drama, romance y acción superíndice 3N a partes iguales, y que se centra en la historia de dos superíndice 3 benes, Zeynep y su madre, que se ven obligadas a mudarse a Estambul y enfrentarse a una nueva vida llena de desafíos y sorpresas inesperadas. Kerem interpreta a Kerem Sae, un chico popular y problemático de un colegio de élite, que al principio se muestra como un matu superíndice 3N insensible,
pero que poco a poco va revelando su lado Mood, ese vulnerable, y se enamora perdidamente de Zeynep. La serie aborda temas como el acoso escolar, la búsqueda de la identidad, la importancia de la amistad y la lucha por encontrar tu lugar en el mundo. Por otro lado, Ande ha participado en otras series de con diéresis copyright, cito que han consolidado su posición superíndice 3N como una de las actrices queridas de Turquía, como Aik Laftan Anlamaz. En esta comedia romántica llena de situaciones hilarantes y momentos de ternura, Ande interpreta a Hayat Uzun, una joven de origen humilde que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Ayu conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre atractivo y exitoso, pero con un carácter difícil y una actitud arrogante. Entre ellos surge una atracción superíndice 3N irresistible que los llevará a vivir una historia de amor llena de obstáculos, malentendidos y situaciones CU superíndice 3 micas. La serie es divertida, ligera y fácil de ver, y consolida superíndice 3 a Ande como una de las actrices talentosas y versatiles de Turquía. Pero volviendo al tema central que nos ocupa hoy, copyright, ¿es lo que realmente ocultan Kerem y Ande? Se ayuda de la existencia o no de la famosa foto secreta. Creo que lo que realmente ocultan es la complejidad inherente a las relaciones sentimentales en el despiadado mundo del espectáculo. Es fácil idealizar a las celebridades y creer que sus vidas son un cuento de hadas constante, pero la realidad es que también copyright son seres humanos de carne y hueso con sus propios problemas, inseguridades, miedos y emociones. La presión superíndice 3N constante de los medios de comunicación superíndice 3N, la falta de privacidad, las exigencias extenuantes de sus agendas profesionales y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden afectar negativamente cualquier relación superíndice 3N, incluso las su superíndice 3 lidas. Y la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande que se desarrolló superíndice 3 bajo la atenta mirada del público y los flashes de las TU maras, no fue una excepción superíndice 3N a esta regla. Es crucial recordar que al final del dúa, las celebridades tienen derecho a su privacidad y a mantener ciertos aspectos de su vida personal fuera del ojo público. Obsesionarnos con los detalles íntimos de sus relaciones no solo es una falta de respeto hacia su intimidad, sino que también copyright puede tener un impacto negativo en su salud mental y emocional. En lugar de centrarnos en alimentar chismes y especulaciones infundadas, deberíamos celebrar su talento y su trabajo, admirar su profesionalismo y respetar su derecho a vivir sus vidas de la forma autocopyright posible, sin tener que rendir cuentas a nadie. Otra serie que merece ser mencionada, aunque se aleja un poco del romance puro y se adentra en terrenos istu superíndice 3 ricos, es Ya Istiklal Ya Oğlum, en la que Kerem tuvo una participación superíndice 3N destacada. Esta serie, que narra los eventos clave que marcaron la guerra de independencia turca, nos permite apreciar una faceta diferente de Kerem, demostrando su versatilidad como actor al interpretar un personaje que requiere mayor seriedad, profundidad emocional y compromiso con la historia. Esta serie es una prueba fehaciente de que el talento de Kerem va mucho allá de los roles románticos que lo hicieron famoso, y que es capaz de asumir desafíos interpretativos de gran envergadura. Finalmente, y para cerrar este recorrido por las series relevantes de la carrera de Kerem y Ande, es importante mencionar la participación superíndice 3N de Ande en Azize. Aunque no tuvo la misma repercusión superíndice 3N internacional que otras de sus series, Azize es un drama con toques de acción superíndice 3N que nos muestra a Ande en un rol diferente, interpretando a una joven decidida, valiente y dispuesta a todo con tal de vengar la muerte de su familia. Esta serie demuestra que Ande también copyright puede brillar en copyright neros distintos a la comedia romántica, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices completas y talentosas de Turquía. En resumen, la historia de Kerem y Ande con su romance de cuento de hadas, su dolorosa ruptura y la misteriosa foto secreta que ha alimentado tantas fantasías, nos recuerda la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Se ayuda del chisme fútil y las especulaciones sin fundamento, es fundamental celebrar su talento y su trabajo, admirar su profesionalismo y disfrutar de las series que nos han regalado momentos inolvidables. Y eso es todo por hoy, mis queridos y apasionados amantes de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes jugosos, secretos a voces y análisis profundos de las series que nos roban el corazón superíndice 3N.
No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones sobre Kerem, Hande y sus series favoritas. ¿Creen en la existencia de la famosa foto secreta? ¿CUL es su serie favorita de Kerem y Hande? Los leo con avidez en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más lo valioso que es su apoyo para este canal. Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el Superíndice 3imo vídeo con Moon S chismes, Anurlisis y Pasiu Superíndice 3N por las series turcas. Hasta la Superíndice 3 Seriu Copyright Filos. Que la fuerza de Turcua los acompañe más menos